Vamos a leer el Salmo 90. Salmo 90. En su título inspirado dice: Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: Convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, no es el cuerpo que vuela. Aquí se refiere a la parte espiritual que trasciende a la muerte. Dice, pronto pasan y volamos. ¿A dónde? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hasta allí la lectura. Que Dios prospere su santa palabra leída en nuestras almas. El Salmo 45 es un salmo clave en cuanto a las afirmaciones bíblicas sobre la deidad del Señor Jesucristo. La cita que se hace de este salmo, de la versión griega, en Hebreos capítulo 1, indica claramente que el Padre llama a su Hijo Dios. Tu trono, oh Dios. Como dijimos en la otra noche, el Salmo 45 presenta al rey, un rey guerrero, y uniéndose, celebrando bodas, celebrando su unión matrimonial con una hija de rey, una princesa, pero ella es presentada allí como la reina consorte. Ustedes quizás todos habrán visto la foto pues de la coronación de Carlos III en el Imperio Británico, y bueno, y la reina consorte. Pobre mundo, la gloria de este mundo. ¿Cómo será cuando el Señor celebre sus bodas y vengamos con Él a celebrar la cena de las bodas del Cordero aquí en la tierra? ¿Qué días serán esos sobre esta tierra? Y por la eternidad Él va a conservar su esposa
sin arruga. El tiempo no le afecta. Cuando nosotros celebramos nuestras bodas, le habíamos solicitado la bondad, la misericordia a don Hildebrando Gil que diera la palabra, y él hizo el esfuerzo, pues, y vino con la señora Rosa, su Rosita. Él era alto, delgado, y ella era pequeña y rellenita, pero esa era la mujer de su vida. Y entonces en una de esas, yo no sé, parece que Nora le cayó bien, y él me dijo, mírala, mira lo que estás recibiendo, no te olvides de eso. Porque algunas veces uno es tan malo que se le olvida, y entonces empieza a ver las arrugas, la pata de gallo, y que está rellenándose, y en vez de llamarle rellena de hermosura, le empieza a decir gorda, fea, deformada. ¿Y quién fue el culpable de eso, pues? Entonces por eso que él me dijo, mira lo que estás recibiendo, Samuelito. No te olvides de lo que estás recibiendo. Y aquí en Morón estaba don Leocadio, y una de las últimas veces que conversé con él en su casa ahí en el porche, él me habló de una manera tan especial de su esposa. Él la veía así porque las enfermedades, pero eso él todavía recordaba la hermosa joven con que se casó por allá, por allá lejos, por los llanos. Y él habló de una manera que me impresionó. Todavía seguía con esa figura, es lo que él vio, lo que él recibió. Pero el Señor va a tener su esposa, pues, pero él le llama tu trono, oh Dios. El Padre mismo llama a su Hijo Dios. En el Salmo 73, la enseñanza, pues, que debemos tener presente, hermanos, en estos tiempos que llaman de estrés, podemos llegar a estresarnos demasiado. Querido creyente, nunca tires la toalla. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dios todavía está en su trono. Él tiene control de todo, aún de lo que no podemos entender en el momento, que aparentemente pueda contradecir su bondad y su benignidad para nosotros, sus hijos. Él es sabio, él sabe lo que está haciendo, él tiene control de todo. No tires la toalla, cristiano. Hemos conocido casos de creyentes que se han suicidado, y en las primeras instancias uno está demasiado afectado, no puede explicar. Bueno, uno espera, es normal, entre comillas, que Judas Iscariote se haya suicidado. Y en este mundo donde mayoritariamente Dios no existe, y para el que cree en Dios es un concepto muy lejos, muy lejano, no es real. Cuando llegan tiempos de tempestad, vientos huracanados, ríos crecidos, lluvias torrenciales, la pobre casita está parada, edificada sobre arena. No estamos preparados para enfrentar los avatares de la vida y encontrarnos con la muerte y pasar al más allá. Grande es su ruina. Pero con la palabra de Dios, con el Cristo, con el Dios que es la roca, el creyente puede mantenerse firme. La solución a tus problemas es cuando entré al santuario. Busca la presencia del Señor. No salgas de allí hasta que sea restaurado tu alma. Disfrutes comunión con Él. Él dé el bálsamo a tu alma.
las fuerzas a ti, la visión, entendí, dice el salmista. Ahora, cuando llegamos al Salmo 90, el Salmo 73 es el primer salmo del libro 3 de los salmos. Ahora el libro cuarto comienza con este salmo. Esas son sus singularidades, las cosas únicas de este salmo. Otra es que es uno de 5 salmos que tiene la palabra en el título oración. Hay oración de David, en este caso oración de Moisés. Yo le voy a decir cuáles son los 5 salmos. El Salmo 17, el Salmo 86, el Salmo 90, el Salmo 102 y el Salmo 142. Por ejemplo, en el Salmo 102 dice oración que uno piensa en Getsemaní y también en la cruz. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Pero este es el primero de 5 salmos, o no es el primero, sino es uno de los 5 salmos que tiene esta expresión, que es un salmo oración. Otra cosa, este es el único salmo atribuido a Moisés. Y eso significa, entonces, que es el más antiguo de todos los 150 salmos. Lo escribió un creyente mayor, anciano, viejo. Algunos piensan que él tenía 90 años cuando escribió esto, porque su vida se divide en 3 periodos de 40 años, cuando estuvo en Egipto, 40 años apacentando las ovejas de su suegro y 40 años guiando a Israel por el desierto. Y hay una cosa que impresiona cuando uno estudia esta persona, más que personaje, no es un personaje de literatura, es una persona real, que él es un hombre que era poderoso en interceder por el pueblo de Dios. ¿Quiénes serán los que están orando por el pueblo de Dios? Yo dije la otra noche que estamos angustiados, a lo menos yo lo estoy. Y yo sé que otros de los siervos del Señor y otros hermanos están compartiendo esa preocupación por unas asambleas que se han dividido. No han respetado la autoridad que Cristo ha delegado a cada asamblea local. Todo lo que atares en la tierra ha sido desatado en el cielo. Todo lo que atares en la tierra ha sido atado en el cielo. No se ha respetado la aplicación de una disciplina basada en la palabra de Dios. Se están burlando de eso y están yéndose a otro sitio, y allí un elemento que se cree dueño de la asamblea, que está haciendo obra de nicolaíta, está usurpando el lugar que solo le corresponde al Señor, está por encima de la palabra, pues, retando la autoridad del Señor y no respetando lo que es una asamblea. Desde el siglo I, la asamblea en donde era Febes, en Crea, no se le ocurrió decirle al hermano que estaba puesto fuera, y los hermanos de la asamblea en Corinto que lo había puesto fuera no lo estaban recibiendo, y el apóstol tiene que escribirle: confirmad el amor para con ese hermano, no sea que sea destrozado por demasiada tristeza. A la asamblea en Cencrea no se le ocurrió: véngase para acá, si allá no lo quieren recibir y están descuidados, véngase para acá para recibirlo. Era como 8, 10 kilómetros, 11 kilómetros. No era tan lejos. No, pero es que la asamblea local que efectúa la disciplina es la que debe resolver el caso. Y en todo caso, si está en otra parte por razones justificadas, siempre se toma en cuenta la asamblea que puso la disciplina. Ninguna asamblea está autorizada por la palabra de Dios para pasar por encima de otra asamblea, de la decisión de otra asamblea, y recibir o poner fuera sin base bíblica. El apóstol dice a los hermanos en Corinto:
¿De ustedes fue que salió la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes ha llegado? Para que se sientan con autoridad para estar cambiando las cosas. De modo que hay asambleas que son de hombres, pero Dios no las reconoce como de Él, porque no están haciendo las cosas como manda la palabra. Pero yo he estado pensando por qué pasan las cosas. La maldición no vendrá sin causa. Algo pasa. Y en la división que sufrimos en el pasado, descubrimos con el tiempo que había pecados escondidos, no juzgados, de parte y parte. Hasta en obreros del Señor. La maldición nunca vendrá sin causa. Pero cuando uno estudia la vida de Moisés, hermano, ese hombre prevaleció en oración a favor del pueblo del Señor. Ese hombre era un intercesor. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que oren por el pueblo de Dios? Que nos incluyen en su lista, que diariamente nos elevan en la presencia de Dios y piden por nosotros. Hemos conocido varias, que son gente que prevalecen en la presencia de Dios y hacen mover el cielo para traer bendición al pueblo de Dios. Todos los que son ancianos son reconocidos, no son nombrados ancianos para que entonces hagan el trabajo, no. Uno reconoce ancianos por el trabajo que ya están haciendo. Se le ve esa santa disposición, esa sincera acción impulsada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone ese ejercicio por preocuparse, por mirar, por verle el rostro de los creyentes, saber cómo están y estar pendiente del pueblo del Señor. Verdaderos pastores que llevan las ovejas del Señor en su corazón y no pueden acostarse a dormir hasta que no han puesto a todos y cada uno del rebaño en la presencia de Dios. ¿Cuánto necesitamos eso? ¿Cuánta bendición ha traído? Oración de Moisés, varón de Dios. Dígame, cuando Israel apostató, eso fue apostasía, hermanos. Mandaron a hacer un becerro de oro. Lo habían aprendido allá en Egipto. Se culto a los demonios. Y Aarón aguado. Perdóneme que use esa palabra. Yo la usé aquí una vez y estaba el querido hermano Josué de Maracaibo y él salió a la puerta y me dijo, ya yo sé qué es lo que yo soy, un aguado. Me dio tanta pena con él. Pero yo lo dije porque tengo la influencia de lo que supe en una conferencia de Puerto Cumarebo. Los siervos del Señor de habla en iglesia quedaban siempre en la casa de don Bruce, que estaba detrás del local, pero al lado del local estaba la casa de don Abraham Barbera. Qué hermano, qué hombre. Y él tenía una pieza, un apartamentico arriba. Se subía por una escalera y allí quedaban todos los obreros venezolanos, pues los criollitos. Y don Eliseo llegó y lo pusieron allá. Yo andaba con él, yo era un muchacho de 10 años, pero dormía en una hamaca allá en la sala. Y una mañana cuando yo llegué, había un alboroto allí porque alguno de los queridos siervos del Señor roncaba como un león. Estaban en eso ahí, ellos. Pero don Eliseo nos refirió que como a las 3 de la mañana él se despertó y miró así y asomado en la ventana lateral de ese departamentico, de ese aposento, estaba don José Naranjo como viendo por la ventana hacia abajo a la calle lateral y diciendo algo.
y él se fue calladito y se le pegó atrás. Y allí, al frente de esa ventana, en la casa que estaba al frente, estaba un tipo tirado ahí en el piso, en la reja de la casa, y decía: María, ábreme la puerta. Y de adentro se oía una voz de mando: ¡no! Y cada vez que el hombrecito decía: María, ábreme la puerta, y de adentro respondía una voz: ¡no! Don José Naranjo decía: aguado, aguado. Quizás por eso, pues, la influencia, si ofendo, me perdonan por haber usado esa palabra, pero Aarón era bien aguado. Por razón, don Francisco Knox, él llegó a decir: yo no predico con muñecos de trapo. Un muñeco de trapo donde usted lo aprieta se dobla. No. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña cascada por el viento. Una pajita así que sopla el viento para acá y se dobla para acá, y si sopla para allá se dobla para allá. Juan el Bautista no era una pajita azotada por el viento. Ese era un hombre de convicción. Ese hombre era capaz de decirle a ese tetrarca: no te es lícito tener esa mujer que tiene, porque esa es la de tu hermano. Y por eso le cortaron la cabeza. Hombre de convicción, pero hombres de oración. Necesitamos más eso. Oración de Moisés. Ahora, ¿cómo se divide? ¿Cuáles son las secciones que uno puede distinguir? Desde el versículo 1 al versículo 6, él habla de la eternidad de Dios y la mortalidad del ser humano. Qué precioso es estas expresiones de él. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué buena manera de describir lo que es la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo. Nosotros, con la reducida capacidad de nuestra mente finita, algunas veces osamos hablar que no es lo más apropiado, la eternidad pasada y la eternidad futura, pero esa es la misma eternidad. Yo habito la eternidad, dice Dios en el libro de Isaías. Yo, el Santo, habito la eternidad. No habito en la eternidad, habito la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo. Y en Apocalipsis 20, versículo 10, cuando habla del tormento eterno, dice: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Qué expresión! Eso no es que uno va a tener un chancecito cuando está perdido allí de salir un momentico y tener un respiro, no. Y eso no es que va a pasar 100 años y va a haber un respirito o va a haber un escape, no. Siglos vendrán, vendrán más siglos y más siglos y más siglos y más siglos. Y ese fuego nunca se acabará, se apagará. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo estaba escuchando a un siervo del Señor con el cual yo prediqué en Irlanda del Norte. Él estaba en culto con don Noel Maquión, entonces don Noel me invitó. Se fue la primera vez que estuve en Irlanda, 1980, y entonces él decidió darme su parte. Él tenía que abrir esa noche en la reunión. Él estaba predicando, creo que con el señor James McCann, siervo del Señor de Irlanda, pero que trabajaba en Brasil. Y ese James McCann estaba contando del caso de una querida hermana que llegó hasta más de 80 años y partió para estar con el Señor. Fue muy fiel. Y entonces él fue a visitarla y le preguntó, no me acuerdo el nombre brasilero de la querida hermana, le preguntó cómo fue salva. Creo que es Micaela. Micaela, ¿cómo fue salva? Ella contó: mi hermano fulano, no me acuerdo el nombre, borracho, empedernido, malo, violento. El Señor lo salvó. Fue el primero que se convirtió en su familia.
Él vio después a muchos salvados, entre ellos Micaela. Un día llegó él a visitarla. Era tiempo de invierno y estaba prendido la estufa, la chimenea. Y él le dijo, cuando ella llegó y se sentó al lado de él, cerca de la chimenea, le dijo, Micaela, quiero pedirte que hagas una cosa. Sí, dígame, mi hermano. ¿Tú serías capaz de poner la mano sobre esta candela que está ardiendo aquí? Él abrió la puerta de la estufa. Era tiempo de invierno. Y tú podrías poner la mano sobre el fuego y mantener la mano en el fuego. No, yo no voy a hacer eso. No, yo no soy capaz de hacer eso. Le dijo ella, bueno, si tú no eres capaz de hacer eso, ¿cómo será estar por la eternidad en el fuego que nunca se apagará? Micaela. Micaela abrió los ojos. Evidentemente el Espíritu de Dios estaba aplicando la palabra que le estaba hablando su hermano. Y ella le explicó al hermano, desde ese momento, yo decidí no llegar al fuego eterno. No descansar hasta ser salva de la perdición eterna. Pero aquí está la eternidad de Dios. Y Él es aparte de su creación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, tú eres Dios. No creemos en el panteísmo. Esas religiones del oriente del mundo que son panteístas, sí creen en Dios, pero dicen que todo ser vivo es Dios, las plantas es Dios, Dios es impersonal, Dios es por todos lados. Y por eso que en aquel país que ahora ya superó a China como el país más poblado del mundo, adoran la vaca y no se comen la vaca, el ganado, aun cuando pasaban mucha hambre, se morían de hambre, porque la religión de ellos le decía, de una religión espiritista, que ese era Dios. ¿Cómo podía comerte a tu hermana vaca? Oh. El creador es aparte de su creación. Antes que naciesen los montes, ya tú eres Dios. La eternidad de Dios, pero ¿cómo es el hombre? El hombre es mortal. Es muy frágil y es muy breve su vida. En comparación con la eternidad, nuestra existencia aquí en el cuerpo, aquí en la tierra, es como una nube que pasa y no permanece. Es como la flor del campo, la hierba que crece en la mañana, son como sueños. En la mañana florece la hierba y crece, a la tarde es cortada y se seca, en comparación con la eternidad. Y entonces este salmo tiene el trasfondo del desierto. Dios castigando, porque desde el versículo 7 al versículo 10, entonces tenemos mortalidad y pecado. Por causa del pecado, Él presenta eso y se lamenta eso. Los pecados que han ocasionado la ira de Dios sobre ellos. Y trajo tristeza. ¿Cómo sería eso en el desierto, hermano? Después de llegar cerca, muy cerca de la tierra prometida, Cades Barnea, estaban para cruzar y fallaron, dudaron de la suficiencia de Dios. Y Dios se airó con ellos. No entrarán en mi reposo. No, que esos gigantes van a matar, se van a comer vivo a nuestros niños. Bueno, los niños que ustedes dijeron que lo iban a matar y a comérselo los gigantes, ellos son los que van a entrar, pero ninguno de ustedes va a entrar. Y por 38 años adicionales a los 2 que ya habían pasado,
Entonces ellos estaban vagando en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Dios estuvo siempre con ellos. La nube estuvo siempre con ellos. Porque cuando uno es salvo, a la luz del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nunca deja a un creyente. Una vez que uno cree, es sellado con el Espíritu Santo. Dios nunca va a dejar de reconocer a uno que Él ha sellado con su Espíritu como de Él, como su Hijo, como heredero de Él y coheredero con Cristo. Nunca va a llegar el momento que Dios le va a decir, te desheredo. Has muerto para mí. No, no, no. El Espíritu Santo siempre va a andar con el creyente. Pero qué triste cuando uno anda como estos anduvieron en el desierto. Qué diferente es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vivir una vida lleno del Espíritu Santo en la senda que el Señor ha trazado. Qué tiempo perdido. ¿Cuántos, en promedio, cuántos tenían que enterrar cada día, hermano? Saque la cuenta, haga un estimado. Más de 600,000 hombres de 20 años para arriba fueron censados. Hubo una rebaja en la tribu de Simeón y en otra tribu. ¿Por qué? Porque la tribu de Simeón fue una de las que sufrió más el juicio de Dios por el pecado. Era de la tribu de Simeón el príncipe que trajo una princesa de Moab y la metió en el campamento, en su tienda, para copular con ella allí. Y Fines, movido por el celo de Dios, los alanció a los dos por el vientre. Y Dios dijo, Él hizo lo que tenía que hacer. Él hizo expiación. Los descendientes de Fines son los que van a ser sacerdotes en el templo en Jerusalén, en el reino milenario, como recompensa y premio a esa acción de Finés. Pero hermanos, la eternidad de Dios, la mortalidad humana, qué frágiles somos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir nosotros? Y entonces, el pecado terrible, Dios lo castigó. Eso era muerte tras muerte, entierro tras entierro, tras entierro, tras entierro. ¿Cómo sería eso? Una experiencia en el desierto. Y él aquí presenta eso. Por eso es que este libro 4, en que se está dividido el libro de los Salmos, tiene un paralelismo con el libro de los Números, que es el libro que narra las peregrinaciones en el desierto, todas las etapas. El Señor no lo dejó, pero lo acompañó, pero se registra, salieron de tal parte, fueron a tal parte, salieron de esa parte a otra parte. Tiempo perdido. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. ¿En qué hemos ocupado este tiempo de vida, hermano? Yo no pensaba que iba a llegar a esta edad y es una falta mía. No me había preparado para envejecer. Yo pensaba que tenía muy poco tiempo. He estado varias veces en circunstancias que cerca de la muerte, pero el Señor no dijo que no. Tuvimos una serie de cultos especiales en Santa Fe, a la orilla del Golfete de Santa Fe, a la orilla del mar, el estado Sucre, en la parte occidental, a 1 hora de Puerto La Cruz. Sucre tiene 712 kilómetros de costa y tiene playas muy hermosas. Yo antes decía, por falta de inteligencia, decía, aquí no queremos turistas.
y queremos era que nos ayuden en la obra, pero después aprendí con don Samuel Usher que uno puede ser en la mañana turista y en la noche predica el evangelio. Una vez llegó un sábado por la noche rojito, él y todos los catiritos de su familia. Y ya uno sabía que había estado en la playa todo el día. Pero estaba rojito, rojito de lo quemado, tostado por el sol. Pero llegó al culto en la noche, el sábado por la noche allí en Valle Seco. Y cuando yo lo vi, me lo quedé mirando así porque estaba muy rojito y antes que yo le dijera algo, él era más vivo que yo. Y me dijo, mire, en la mañana y en la tarde fuimos playeros, pero ahora somos predicadores aquí. Y me dejó sin poder decirle nada. 20 puntos. Así que usted puede estar la mañana y una parte de la tarde aprovechando las playas de Sucre, y en la noche nos ayuda predicando, pero ¿quién irá? Hay necesidad de obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay un enorme vacío que dejó don Alirio Guerrero en la obra en Sucre, y también la primera esposa o la esposa de William. Él está joven y yo no sé qué va a hacer él, pues cuál sea la voluntad del Señor, pero si tuviera el doctor Thompson vivo, ya le hubiese dicho, William, usted necesita una esposa. Y yo no sé, pues. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pasar por donde pasó don Santiago Wamsley, pues que se casó 3 veces, no por ser sinvergüenza, sino porque enviudó. Y enviudó 3 veces en su vida. Y eso no era fácil. Don Santiago Wamsley me dijo cuando estaban enterrando a Sally, su primera esposa allá en Irlanda, y él estaba a la orilla de la sepultura, él me dijo, por ahí rodando en su camioneta del estado Guárico, por ahí llevando calor, no había aire acondicionado todavía, sudando por esas carreteras malas de Guárico. Todavía eso está malo, ¿no? Yo no sé qué pasa, qué maldición cayó en Guárico. Gracias a Dios por la bendición del trabajo allí en Guárico. Y él me dijo, yo estaba allí parado, Samuel, y quería que me enterraran juntamente con ella. No es fácil. Hay unos vacíos grandes. La mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso, versículo 11 al 17, tenemos los versos que concluyen este salmo, y es una oración por sabiduría. Moisés hace esa oración. Él está pidiendo sabiduría para vivir la vida, aprovechar los días de la existencia en el cuerpo. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Ojalá que el temor de Dios nos enseñe. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nos ayude para temer, fallarle al Señor, equivocar las decisiones y la vía que hay que tomar. Tengamos temor. El pecado tiene que ser castigado de parte de un Dios santo. No nos va a ir bien con el pecado. Dios tiene que castigar, su ira la manifiesta contra el pecado. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces aquí está la oración de uno. Él ha considerado la eternidad de Dios, la fragilidad y la brevedad de la vida humana. Cualquier momento nos vamos. El tiempo que vivimos en el cuerpo es un tiempo precioso que hay que aprovechar. Sea corta la existencia o sea larga, pero que aprovechemos los días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Es por día, cada día a la vez, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Acordémonos que este es un anciano que está orando. Y cuando uno se está poniendo mayorcito,
empieza a sacar la cuenta. ¿Qué he hecho? ¿Qué queda cuando yo me vaya? ¿Cómo seré recordado? ¿Qué habré hecho yo? He vivido desafiando siempre la ira del Señor, la santidad de Él, o he vivido en comunión con Él, lleno del Espíritu Santo, y he gozado de comunión con Él. No he pelado el blanco en mi vida, he acertado, de tal manera que disfruto de comunión con Él, de sus bendiciones, de andar en la guía de Él. Él reconoce que necesita restauración. Vuélvete, oh Jehová. Él responde al corazón que se ejercita. Si hay alguno aquí que está lejos de comunión íntima con el Señor, siendo salvo, si no es salvo, usted no, lo que necesita es salvación urgentemente. Antes que la muerte llegue o antes que el Señor venga y arrebate su pueblo, en un abrir y cerrar de ojos, y el que no está preparado se va a quedar, se pierde para siempre. Pero uno se vuelve al Señor, ¿sabe? Así es Él. Si usted quiere la bendición del Señor, uno le dice al pecador, tiene que esforzarse a entrar. Hay algunos que dicen, bueno, si yo soy escogido, Dios me va a salvar. Está hablando como uno que no es escogido, sino que va para el infierno. Porque el que es escogido lo sabe después que cree en el Señor. Ese se preocupa en vencer los obstáculos, todo lo que le impide entrar por la puerta. Que esa puerta no se cierre y yo esté afuera. Y en cuanto a la vida del creyente, también rige eso. Aquellos dos que iban a Emaús llegaron a la aldea y él hizo como que iba a seguir de largo. Si ellos no le obligan a quedarse, él sigue de largo y se pierden las bendiciones que tuvieron después. Pero rompiendo las normas de cortesía, ellos le obligaron a quedar. Quédate con nosotros. Ya está anocheciendo, se ha hecho tarde. Quédate con nosotros. Y él entró como huésped, pero se convirtió en hospedador porque él bendijo la comida y rompió el pan. Posiblemente él venía en la forma de un viajero. Marcos dice, le apareció en otra forma y usa la palabra morfé, porque él adquiere el carácter de viajero para ser el compañero en nuestros viajes. Algunas veces no nos damos cuenta que es él, pero él camina con nosotros, hermanos. Y él nos restaura, él nos administra. ¿Qué compañero del camino es él? Bueno, quizás cuando él rompió el pan, porque ese es clavo, romper un pedazo, vieron el hueco, reconocieron que era él, pero él se les desapareció de su vista. Y el corazón que venía ardiendo venció a las piernas. Usted no se le inflaman las piernas, Julián. ¿Sí, no? La primera vez que yo vi los pies y el inicio de las piernas abajo de don Santiago Womsley, yo estaba asombrado. Él sufría de varices, tiene que haber sufrido de varices, pero resulta que después que me dio esa enfermedad, yo veo mis pies ahora y me recuerdo de don Santiago Womsley. Pero a uno se le inflaman los pies. Qué pie inflamado y qué dolores. El corazón estaba bien, estaba restaurado, estaba lleno de Cristo, de las Escrituras, y se fueron a esa misma hora para Jerusalén, para decir, Él ha aparecido, Él vive. Es verdad lo que decían las mujeres. Entonces vuélvete, oh Jehová. Tú quieres gozar de comunión con el Señor. Quieres tener la bendición. Esto que dice aquí, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. De mañana sácianos de tu misericordia. Nuevas son cada mañana su misericordia, fresca,
porciones de Él. Él quiere bendecirnos. Él ha dispuesto todas las bendiciones para nosotros, pero se alcanzan de esta manera. ¿Tú quieres? Díceselo. Búscalo. Toma en cuenta cómo te expresas en la presencia del Señor. Si tú le dices, Señor, toma mi vida, toma el timón de mi vida, guíalo tú, Él toma su palabra. Y aun cuando usted después quiera agarrar el timón, Él no se lo va a permitir. Él agarró el timón de su vida. Pero eso sí queremos. Entonces Él dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Entonces aquí hay algo, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Hemos visto, hermanos, la gloria de Dios en nuestros trabajos, en nuestras actividades. Estamos viendo la gloria de Dios criando hijos. Estamos viendo nuestros hijos salvados. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Ah? Estamos criando hijos para el infierno. Don José Milne, creo que desde aquí mismo, en una conferencia, él contó, yo lo escuché en otras ocasiones, 2 o 3 ocasiones más, que cuando él se casó con la señora Georgina, le decían Missy Aina, ellos lo primero que hicieron cuando quedaron solos en el cuarto fue doblar las rodillas y orar al Señor, como pareja ya. Y él le dijo al Señor, Señor, si nos vas a dar hijos, que sean para ti. No queremos tener hijos para el infierno. A él le costó criar hijos. Tuvieron sus altos y sus bajos con sus hijos. Pero gracias a Dios que el último, que estaba muy rebelde por unas experiencias aquí cuando niño, que lo traumatizaron. Cada quien llevará su carga delante del tribunal de Cristo. Pero lo vio confesar fe antes de irse al cielo. Pero hermano, nuestra familia, ¿dónde están? En las actividades estamos viendo la gloria de Dios manifestada. Eso es lo que anhela este. Él pasa al servicio. ¿Para qué yo vivo en este cuerpo? ¿Para qué el Señor me ha salvado? ¿Para qué? ¿Por qué el Señor no me ha llevado? Porque Él todavía tiene un trabajo que quiere que yo desarrolle. Una función que Él quiere que yo cumpla. Hermana, hermano, qué privilegio que estemos en el cuerpo. Mira las circunstancias. ¿Cómo puedo yo servir al Señor aquí metido en esta casa todos los días como una esclava? No, no lo veas así. A Cristo el Señor servís. Siervas del Señor allí. Yo tengo una hermana que es de armas tomar. Y ella dijo, dígame si nosotros las mujeres hacemos huelga. Usted se puede imaginar que su esposa haga huelga, hermano Francisco. No sé cómo es la cosa ya en su casa, pero si la mía hace huelga, yo prefiero morirme. Las siervas de Dios, el Señor tiene a cada uno, entonces Él quiere ver en su actividad, en su obra, en su servicio, en el ministerio que cumple, la función que realice, ver la belleza de Dios, su gloria, su belleza manifestada. ¿Usted sabe lo que es criar una niña no vanidosa, que el Señor la salve y que la desarrolle como una mujer virtuosa? Y llegue a ser una mujer para Dios. Y si se llega a casar, qué bendición, complementando a su esposo. Necesitamos mujeres piadosas, pero ese es fruto del trabajo de bueyes. En Proverbios capítulo 31, el poema sobre la mujer virtuosa tiene 22 versículos. Cada versículo comienza con una letra del abecedario del alfabeto hebreo. ¿Y la primera cuál es?
Usted sabe, Jorge. Ale. ¿Y qué significa ale? Ajá. Pero usted lo tiene anotado por ahí. Buey. Buey. Porque para que se vea una mujer virtuosa, ¿cuánto le ha costado a usted criar su hija? ¿Ah? ¿Cuántas lágrimas ha derramado? El Señor sabe, yo no sé. Y su esposa quizá también sabe. ¿Y por qué lágrimas? ¿Porque se porta mal? No. Porque uno en la presencia de Dios está orando por sus hijos. Señor, guárdalos. Presérvalos. ¿Qué responsabilidad tenemos? Pero es trabajo de buey. Así que vea su vida en otra perspectiva. Y Él está pidiendo aquí la obra de nuestras manos. Prospera, Señor. 2 veces. Sí. La obra de nuestras manos. ¿Qué llevamos para la eternidad, hermanos? ¿Qué le vamos a presentar al Señor? ¿Cuántas coronas podremos poner a sus pies? Él es juez justo, Él va a recompensar la fidelidad. Si permaneciésemos fieles, Él permanece fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero si morimos por Él, si sufrimos, reinaremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. Él no puede negarse a sí mismo. Pero qué privilegio para nosotros, todas las coronas que Él nos dé, ponerlas a sus pies y decirle, Señor, tú eres el digno de todo esto. Sin tu ayuda, sin tu socorro, sin tu sabiduría, sin tu poder, yo no hubiera podido hacer nada de lo que hice para ti. Y ponerlo a sus pies como los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 4. La obra de nuestras manos que llevamos para la eternidad, cuando todo haya pasado, esta breve vida haya concluido, ¿qué quedará en mí? ¿Qué podrá darme el Señor? ¿Qué podré rendirle y poner a sus pies?